En 1945, el Tratado de Bretton Woods estableció el dólar como la moneda de reserva mundial. Eso quiere decir que el precio de los productos internacionales se fijó en dólares. El acuerdo que dio los Estados Unidos era evidente ventaja financiera que se hizo bajo la condición de esos dólares, que serían redimidos por oro a una tasa consistente de $35 por onza. Los Estados Unidos prometieron no imprimir mucho dinero, pero eso fue un sistema de honor, ya que la Reserva Federal rechazó permitir auditorías o supervisión de sus prensas de dinero. El término petrodólar representa las relaciones comerciales entre un país comprador de petróleo, que paga en dólares, y otra que vende el petróleo, la primordial fuente de energía en el planeta. El término también puede ser definido como el capital obtenido por los países exportadores de petróleo. La palabra petrodólar fue creada por el profesor de economía en la Universidad de Georgetown, Ibrahim Owais, en 1973. La actual crisis económica de Estados Unidos y la amenaza existente de una guerra global están relacionadas entre sí, ya que según opinan algunos analistas, la guerra será la mejor manera de salir de esa crisis. En 2009, la empresa British Petroleum informó que los proveedores del Medio Oriente y África del Norte habían producido conjuntamente 29 millones de barriles al día, lo que equivale a 36% del volumen total mundial. Pero ni siquiera este dato refleja plenamente la importancia de la región para la economía del petróleo. Más que nunca otra parte, Oriente Medio ha alcanzado su producción a los mercados de exportación para satisfacer la medida de energía de potencias importadoras de petróleo como Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Entre estos intereses destaca el control del petróleo. A diferencia de Irak, Siria solo es uno de los pequeños productores de petróleo. Sin embargo, es un territorio clave esta región fundamental para el control del grifo de crudo. Durante años, el gobierno sirio ha sido aliado de Irán, Rusia y Hezbollah, lo que ha situado como uno de los países más refractarios a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Los precios de energético han escalado lentamente a medida que se acerca una ofensiva de Estados Unidos, un contagio a otros países productores que pueden cerrar el paso de crudo es la mayor preocupación. A medida de que crece la probabilidad de una ofensiva militar de Estados Unidos contra Siria, los precios de petróleo han escalado lentamente. La producción petrolera del país es más bien modesta. El espionaje de Estados Unidos contra el gigante petróleo brasileño Petrobras, los recursos energéticos de México y de algunos otros países latinoamericanos explicaron al ardiente deseo de Washington de comenzar una guerra contra Siria, que dispone de grandes reservas de petróleo y gas. En 2005, el consumo de los países emergentes sobrepasó el de los países occidentales. La aparición de ese segundo cliente rico y goloso constituyó una oportunidad irresistible para los productores, empujando los precios del petróleo hacia arriba y transformando radicalmente las relaciones entre las potencias occidentales y la OPEP. Este importante reajuste del mercado del petróleo no se hizo, obviamente en beneficio de las potencias occidentales terriblemente endeudadas e incapaces de pagar los aumentos de precio. Las estrategias que en esa circunstancia implementó Occidente contribuyeron a la decisión del mercado del petróleo en dos. Por una parte, una OPEP vuelta cada vez hacia los emergentes y diversificados sus ventas fuera del petrodólar. Por otra, un nuevo mercado no convencional basado en la extracción o por fracturación hidráulica, ultracontaminante de las tierras occidentales, mercado inventado, para ejercer una presión descendente sobre los precios y mantener el petrodólar y reducir la dependencia del mercado mundial. No es difícil ver dónde está el futuro. China hace de sus proveedores socios. En pleno crecimiento, China está vitalmente dependiendo de los combustibles fósiles, particularmente del carbón, cuyo consumo se ha disparado, pero también de petróleo. Para asegurarse de un desarrollo estable, teje un ecosistema político y económico en consonancia con sus intereses.
Con un 25% de sus importaciones de petróleo crudo de África, China ha invertido en Angola, Nigeria y especialmente en Sudán, en exploración y refinación, haciendo caso omiso de la posición de Occidente en Darfur. En 2012 firmó un acuerdo con Arabia Saudita para construir allí la más grande refinería del mundo, en el marco de una joint venture por un importe de 8.5 millardos de dólares. Rusia también está muy involucrada. Se cree que tiene asesores sobre el terreno en ese país. Si bien nadie espera que la violencia se extienda al país sede de la cumbre del G20, el gobierno de Vladimir Putin ha sabido utilizar sus enormes recursos energéticos, 10.4 millones de barriles de petróleo producidos por día en 2012, como un arma geopolítica, interrumpiendo en el pasado las exportaciones a los adversarios. La guerra de Irak y los atentados continuos contra los pozos petroleros, así como la inestabilidad en Medio Oriente, ha generado la necesidad de diversificar las fuentes de suministros energéticos. Es en este contexto que se explica que el mundo haya vuelto los ojos a África con argumentos de solidaridad y lucha contra la pobreza. El continente africano nuevamente es objeto de codicia de las grandes potencias. Ahora son las compañías petroleras y los gobiernos que las respaldan, los que buscan las licencias de explotación de crudo y de las reservas incalculables de gas. Países como el Reino Unido y Noruega han encontrado en África una alternativa frente al declive de las zonas de abastecimiento como Alaska y el Mar del Norte, mientras que Estados Unidos está logrando desplazar a Francia. En Asia, China se concentra en diversificar sus relaciones con el continente. En 2009, el año más reciente que se tienen datos, la empresa BP British Petroleum informó de que los proveedores de Oriente Medio y África del Norte habían producido conjuntamente 29 millones de barriles al día, lo que equivale al 36% del volumen total mundial. O ni siquiera este dato refleja plenamente la importancia de la región para la economía del petróleo, más que ninguna otra parte. Medio Oriente ha alcanzado su producción a los mercados de exportación para satisfacer la demanda de energía de potencias importadoras de petróleo como Estados Unidos, China y Unión Europea. La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 23 de agosto del mismo año a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez, con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP, lo que incluía a Irán, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. El 4 de agosto del 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebró el acuerdo alcanzado entre Sudán y Sudán del Sur sobre los ingresos procedentes del petróleo, al señalar que abre la puerta a un futuro de prosperidad para ambos países. El expresidente sudafricano Thabo Mbeki anunció que Sudán y Sudán del Sur llegaron a un acuerdo sobre el conflicto y que en materia de petróleo ha llevado a intensos enfrentamientos en la zona fronteriza de ambos países en los últimos meses. Se espera que tras haber alcanzado el acuerdo en el que se fijan las tasas que Sudán del Sur debe pagar por el tránsito de petróleo por territorio de Sudán, se reinicie la producción de crudo en breve, que se frenó el pasado mes de enero. Sin embargo, aunque Jartum y Yuba han llegado a un acuerdo en cuanto a la producción de petróleo, se refiere que aún quedan por resolver otros asuntos clave que enfrentan a ambos países, como la demarcación exacta de la frontera. El gobierno de Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en julio del 2011 tras un referéndum de independencia, mantiene tensas relaciones con Jartum desde entonces, que llegaron a su peor momento en enero pasado, cuando Yuba frenó por completo la producción de 355,000 barriles de crudo al día. El presidente Barack Obama intenta convencer a los americanos de que voten a favor del ataque contra Siria, y para contentar a quienes se quejan de que el lanzamiento de unos pocos misiles cambiará la situación en Siria, Obama aseguró que la intervención dará la oportunidad de rebajar la capacidad de Assad para utilizar su arsenal químico y ayudará a reforzar a los opositores, con la esperanza de que el conflicto se resuelva un día con una negociación política. ¿Ya es todo?